42º día. Todos los presentes en Poitiers, los señores del perro, Guillermo Placian, Guillermo de Nogaret, Guillermo Imbert de París y Clemente V, el hombre de piedra, Charles de Tarsis y el iniciado hiperbóreo y rey de Francia, Felipe el Hermoso, coinciden en que las mayores posibilidades de triunfar sobre el enemigo dependen del empleo de una arma secreta, la astucia. La astucia es el resultado evolutivo de un instinto animal y caracteriza la conducta del animal hombre u hombre anímico, es decir, el hombre dotado de cuerpo y alma creada. Pero también existen hombres que poseen espíritu increado, aunque en la mayoría de los casos éste se encuentra subsumido en el alma creada, y por eso se dice que tales hombres están espiritualmente dormidos. Ellos también pueden manifestar la astucia anímica, pues el espíritu dormido o estratégicamente confuso es incapaz de impedirlo. Pero algo muy diferente ocurre cuando el hombre es efectivamente espiritual, lo que solo puede afirmarse si se trata de un iniciado en la sabiduría hiperbórea. En ese caso, su conducta está regida por el honor y no solo carece de astucia, sino de cualquier otra característica del animal hombre, tal como la cobardía, la maledicencia, la infidelidad, la mentira, la envidia, la calumnia, la insidia, la traición, etc. Mas, ¿qué es el honor del iniciado hiperbóreo? El acto de su voluntad graciosa, es decir, el acto de su espíritu eterno, que es pura gracia. Ninguno de los presentes, por ejemplo, poseía astucia en la personalidad, pues el honor los había guiado a lo largo de sus vidas y ahora demostraban un acto del más alto honor al luchar con todas sus fuerzas por el triunfo del pacto de sangre. Pero los golem conocían esto y contaban con la ingenuidad de los iniciados hiperbóreos para derrotarlos. Ellos, en cambio, eran pura astucia y su principal arma se llamaba engaño, pálido reflejo del gran engaño con que el Dios Uno disfrazó su miserable creación. De allí que no esperasen jamás una reacción astuta procedente de los iniciados, a quienes creían siempre dispuestos a ser engañados y traicionados. Ya fueron traicionados una vez al principio, se burlaban torciendo la boca, y lo serán siempre. Pretenden ser gallos y solo son estúpidas gallinas de corral. Con su honor de otro mundo, tarde o temprano nos ofrecerán la espada, y entonces nuestros puñales de este mundo acabarán con ellos. Sin dudas, los golem cometían un error de apreciación al confiar en el honor de los iniciados hiperbóreos. Según los principios de la guerra, las creencias del enemigo son debilidades que pueden ser explotadas en provecho propio. Los iniciados hiperbóreos carecían de astucia, pero sabían que era la astucia y podrían emplearla como arma estratégica para sorprender al enemigo. He aquí el concepto que se definía en Poitiers. Si los golem creían que sus enemigos actuarían con honor y estos estaban alertados, entonces los ingenuos serían ellos. Luego podrían ser engañados por medio de la astucia que ellos no esperaban y conducidos a una trampa mortal. Y el honor de los iniciados quedaría salvo porque nada en sus espíritus cambiaría ni afectaría su orientación estratégica hacia el origen. En medio de una acción de guerra, los iniciados habrían jugado con la ilusión, aparentando ser lo que no eran. Si los golem, maestros en el arte de manipular la ilusión del mundo creado, caían en el simple encantamiento de los iniciados, ello solo se podría calificar como explotación del error del enemigo, algo perfectamente legítimo de acuerdo a las leyes de guerra.
Si los templarios fuesen atacados desde todos los flancos a la vez, con seguridad se defenderían con resultados imprevisibles. Por el contrario, si el ataque provenía ostensiblemente del campo del rey de Francia, mientras que por el lado del Papa, en quien deberían confiar, hallaban protección, descuidarían ese costado y serían fatalmente derrotados. La astucia estratégica consistiría en lograr esa confianza con el Papa para que éste los pudiese entregar desarmados al rey de Francia. Con otras palabras, la estrategia exigiría montar una escena con el suficiente realismo como para engañar a los Golem. Al principio no tendrían que sospechar el argumento de la comedia. Luego del desenlace, ello ya no importaría. Los principales actores serían el Papa y el rey de Francia. El Papa fingiría proceder de buena fe, pero demostraría estar temeroso de las represalias reales. Haría promesas y trataría de ganar la confianza del enemigo, que lo creería amigo. Felipe el Hermoso, por su parte, representaría al soberano intolerante y ambicioso, procurando atraer sobre sí toda la atención del enemigo. Esto ayudaría al papel de Clemente V. Cuando todo estuvo listo en Poitiers, se levantó el telón y comenzó el primer acto del drama. Este se inició con la publicación de una cruzada contra Andrónico Paleólogo, emperador de Constantinopla, a quien se acusó de mantener el cisma de la Iglesia griega. Desde la caída de San Juan de Acre, la Orden del Temple se había retirado a Chipre, donde sostenía una guarnición regular, en tanto que la Orden de los Hospitalarios hacía lo propio en la isla de Rodas. Con el fin de establecer su participación en la cruzada, Clemente V citó en Francia al gran maestre del Temple, Jacobo de Molay. Una vez, en su presencia con total ingenuidad, el Papa manifestó su intención de concretar la vieja idea de Gregorio IX de fusionar todas las órdenes militares. Tal idea, por supuesto, causaba horror a los templarios, pues la integración con una orden exotérica pondría sus secretos al descubierto. Sin sospechar la celada, el gran maestre intentaría persuadir al Papa sobre lo inconveniente de semejante medida. Según su impresión, no sería difícil engañar a una mente simple, como la de Clemente V. Luego de la demencial caída del Golem Bonifacio VIII, los Golem estaban alertados sobre la ofensiva de los dominicanos y sabían a qué atenerse con respecto a la elección de Clemente V. Sin embargo, consideraban a este solo un instrumento de Felipe el Hermoso y su entorno de hijos de las tinieblas. La impresión del gran golem Jacobo de Molay lo confirmaba. El Papa era permeable a la influencia afectiva. El gran maestre se entretendría, pues, en ganar la amistad del pontífice, sin imaginar que en París Nogaret y Guillermo Imbert preparaban su ruina, y en pocos meses Clemente V conseguiría que el jefe golem no desconfiase de su buena fe. Enguerrand de Marigny y Guillermo de Nogaret fueron elevados a los dos más importantes puestos de Francia, coadjutor del reino y guardasellos del rey, respectivamente. Con ese poder pusieron en práctica una operación secreta que tenía por objetivo la ejecución de una acción simultánea y eficaz en todo el reino. Tal acción se concretó el 13 de octubre de 1307, cuando todos los caballeros templarios de Francia, incluido su gran maestre, fueron detenidos bajo la acusación de herejía. En verdad, los cargos acumulados por Nogaret eran múltiples y variados, pero se hacía hincapié en la herejía para obtener la intervención del Tribunal de la Inquisición
que en Francia estaba presidido por Guillermo Imbert de París. Pronto se vio el éxito estratégico de los dominicanos, mientras el gran maestre recibía solicitudes de los caballeros para resistir el arresto y vacilaba sobre la actitud a asumir. Guillermo de Placián le entrega un mensaje donde el Papa le garantiza su ayuda y le aconseja que renuncie a defender a la orden y se someta a su voluntad. Es así como el gran maestre ordena rendirse a todos los caballeros y él mismo confía en la intervención papal. Además, según creían los Golen, aún poseían bastante peso dentro de la orden de predicadores dominicos. Felipe el Hermoso no pierde el tiempo. Sin resistencia, sus tropas ocupan todas las propiedades templarias. El terror cunde en la orden enemiga. Cientos de caballeros y monjes son encarcelados. Por este firme procedimiento, nadie duda de la seriedad de la acusación y pronto se consigue reunir suficientes testigos y pruebas como para asegurar su liquidación. Además de la Inquisición, Felipe el Hermoso convoca a los concilios provinciales, a la Universidad de París y a los estados generales para juzgar a la orden. De ese modo, al ir emergiendo de las tinieblas de su fundamento diabólico, todo el pueblo de Francia asistiría a la exhibición de la filosofía secreta templaria y conocería sus costumbres depravadas. Es lo que ocurre durante los 3 años de público proceso, cuando el asombro, la repugnancia y el horror de los franceses no conocen límites. Pero lo más asombroso quizás sea que durante ese lapso los templarios continuasen creyendo que un acto salvador de parte del Papa los libraría de la condena. En el proceso se consigue probar que los templarios profesaban las siguientes ideas y costumbres. Primero, los altos dignatarios de la orden sostenían que Cristo, al que misteriosamente denominaban Nabután, había sido un impostor y no el Dios verdadero. Segundo, Cristo nunca fue crucificado para la redención del género humano. Tercero, la cruz no sería así el instrumento de su pasión, sino una creación del propio Cristo Nabután, a la que habría llamado Bruna. Cuarto, todos los caballeros, cualesquiera fuese su grado o condición, debían escupir periódicamente aquel símbolo del mal, a fin de desagraviar al Dios creador. Por lo tanto, se probó que al menos una vez todos los templarios habían escupido el crucifijo. Quinto, en consecuencia renegaban de la Virgen Santa. Sexto, oficiaban la misa según un canon propio y en una lengua extraña que después se comprobó era el hebreo. Séptimo, adoraban un ídolo hermafrodita de espantosas facciones al que se referían bajo el apodo de Baphomet o Bafoel, pero cuyo nombre, que jamás pronunciaban sin palidecer, era Vera. Octavo, pretendían que aquel ídolo representaba a un Dios más poderoso que Cristo, quien, a diferencia del Mesías, se manifestaba con mayor frecuencia entre los hombres. Noveno, afirmaban que ese abominable demonio les impuso desde los días de San Bernardo la obligación de practicar la sodomía, vicio al que se habían habituado y constituía una costumbre natural entre los superiores de la orden. Décimo, el gran maestre y los grandes priores o preceptores realizaban una ceremonia secreta en la que ofrendaban sacrificios humanos a Baphomet, en especial niños. Décimo primero, el ritual exigía la incineración de la víctima en un horno dispuesto para tal fin. Décimo segundo, con las cenizas calcinadas los templarios elaboraban una lejía humana y la conservaban en secreto como el bien más preciado.
XIII creían firmemente que aquella lejía tenía el poder de lavar la unción de los sacramentos cristianos. Según confesaban, mediante dicha lejía habrían anulado los efectos del bautismo y de la comunión a los que consideraban conjuros de la cruz, etc. Desde un principio los dominicanos decidieron distinguir entre templario y golem. En la Edad Media era normal que en un juicio por herejía se absolviese a los acusados que confesaban espontáneamente, se arrepentían y aceptaban los sacramentos cristianos. En el proceso a los templarios tal posibilidad fue ofrecida reiteradamente y muchos se avinieron a confesar lo que sabían. Sin embargo, los dominicanos no estaban dispuestos a permitir que los golem pudiesen zafar de la trampa. Para ellos, que jamás habían perdonado, no habría perdón. Solo a los templarios, es decir, a los caballeros no iniciados en el culto a Baphomet, se les brindaría la oportunidad de salvar la vida a cambio de su testimonio. Fue así que se consiguió reunir una abrumadora cantidad de pruebas contra los golem de la orden aportadas por sus propios miembros, herejes confesos y arrepentidos. Y entonces el proceso se tornó irreversible, pues ni el Papa ni nadie podrían salvar a la orden una vez que el pueblo y la Iglesia tomaran conocimiento de sus herejías y aberraciones. La estrategia de Felipe el Hermoso y el Circulus Dominicanis había triunfado ahora definitivamente sobre los planes de la Fraternidad Blanca. Los golem no sospecharon la comedia representada por Clemente V hasta que fue demasiado tarde. La Orden del Temple, encargada de fundar la sinarquía universal, sería destruida. De ese modo, los golem de la Orden del Temple fueron exterminados sin piedad, recibiendo en carne propia la medicina que en tantas ocasiones administraron a los partidarios del pacto de sangre. Irónicamente, el tribunal de la Inquisición, del que se valieron para terminar con los cátaros, ahora los condenaba de manera inapelable a morir en la hoguera. Como en el arte marcial del jiu-jitsu, el enemigo aprovechó sus propias fuerzas para derrotarlos. Jamás olvidarían los golem el proceso a los templarios. Especialmente recordada sería la fecha del 10 de mayo de 1310. Ese día, en el concilio de Sens, cuyo obispado ejercía Philip de Marigny, hermano de Enguerrand, fueron quemados a fuego lento 56 caballeros templarios, la flor innata de la jerarquía golem. Desde que los señores de Tarsis incendiaron el bosque sagrado e hicieron perecer a los 20 de Cartago, los golem no habían tenido un día tan aciago como ese 10 de mayo. Maniatados cada uno de espaldas a un robusto poste, el medio centenar de golem de Sens formaba una larga fila de condenados, una procesión de espectros marchando hacia el infierno. A los pies de cada poste la leña apilada auguraba el próximo fin de los sacerdotes del Dios Uno. Antes que los hermanos menores arrojasen la tea encendida, un caballero del rey Felipe, un monje guerrero de alguna orden desconocida, se acercaba a los herejes y pronunciaba en voz baja unas palabras que los presentes tomaban como una piadosa oración. Sin embargo, al oírla, el rostro de los golem se descomponía de odio y algunos prorrumpían en atroces maldiciones. Aquellas palabras decían simplemente: por Nabután y la sangre de Tarsis. Al completar la fila, mientras los golem elevaban su alma a Jehová Satanás, y reclamaban un castigo indescriptible para el hombre de piedra, aquel caballero, que no era otro más que Charles de Tarsis, hizo una señal a los verdugos y las hogueras comenzaron a arder. Pronto los golem y sus
sueños sinárquicos no fueron más que cenizas, un puñado de vil ceniza que no alcanzaría para lavar el daño causado a la casa de Tarsis y a tantos otros que cayeron aniquilados por oponerse a esos sueños demenciales. Para completar la obra se requería legalizar el resultado de la estrategia de Felipe el Hermoso. Con ese propósito, el Papa convocó al Concilio Ecuménico de Viena de octubre de 1311 a mayo de 1312. Aunque derrotados en todos los frentes, los Golen aún tuvieron fuerzas para presionar e intentar impedir que se acordase la extinción de la orden. Hubo una conferencia secreta entre 5 cardenales fieles a Felipe el Hermoso y 6 delegados del concilio, en la que se les informó a los últimos sobre las terribles consecuencias que traería oponerse al rey de Francia y absolver a la orden, pese a las irrefutables pruebas reunidas en su contra. Pero el terror desatado era muy grande y entre el castigo del rey y la venganza de los Golen, muchos permanecieron indecisos. Los representantes del rey ante el concilio, Guillermo de Nogaret, Guillermo Placian, Charles de Tarsis, Enguerrand de Marigny, etc., hicieron gala de su elocuencia para persuadir a los obispos sobre la necesidad que tenía la Iglesia y la cristiandad de suprimir aquel foco de herejía. Hubo incluso un momento hacia el mes de marzo de 1312 en que el rey amenazó avanzar con sus tropas sobre Viena y ajustar las cuentas allí mismo con los partidarios de los Golen. A la sazón llegó hasta Lyon con su hermano Carlos, sus hijos y un poderoso regimiento de caballeros. Al fin, el 22 de marzo de 1312, se votó la extinción de la orden y la confiscación de todos sus bienes en favor de la orden de hospitalarios de San Juan de la Iglesia y del Reino de Francia. No obstante, existían tantas dudas sobre el acuerdo del concilio, especialmente porque quienes habían votado en secreto, negaban en público haberlo hecho, que el Papa se vio obligado a zanjar la cuestión mediante un decreto. En la bula Considerantes Tudum declara abolida la orden del Temple de manera provisoria, hasta tanto no se expida de modo definitivo el Tribunal del Santo Oficio, cosa que éste ya había hecho. Non per modum definitivae sententiae, sed per modum provisionis apostolicae. La bula y el decreto del Concilio de Viena son remitidos a todos los países cristianos para su ejecución. La orden local debe ser extinguida, sus miembros tomados prisioneros y procesados por herejía. En Aragón, los caballeros se fortifican y resisten, debiendo ser sometidos por Jaime II en campañas militares. Los en Navarra, donde reinaba Felipe el Hermoso, se rinden sin chistar al igual que los de Castilla y Portugal. En todos los casos, los que son absueltos, así como las propiedades de la orden, que eran muchas, pasan a integrar la orden del hospital u otras órdenes creadas para tal fin. En Huelva, el castillo de Aracena es desalojado y reemplazada su guarnición con tropas portuguesas, pero más adelante sería entregado a la Orden de Santiago. Antes de partir, los Golen sellan la entrada a la caverna de Dédalo, donde un lago de betún recordaría por siglos los infernales poderes de Vera y Birsa. El convenio de la Rábida pasó entonces a la Orden de San Francisco. Ello, sin embargo, no impidió que los Golen continuasen preparando la venida de Quiblón de acuerdo a las órdenes de Vera y Birsa. Por el contrario, los Golen, que consideraban a Roosevelt como el santuario más sagrado de España, dispusieron que el convento fuese lugar de retiro y clausura para su plana mayor. El culto de la Virgen de los Milagros
se había impuesto ya en una vasta región de Andalucía, pero el que más fervor despertaba en la feligresía era el culto a la Virgen de la Cinta, protectora de los marinos y propietarios de barcos, a quien se consideraba patrona de Huelva. Esta afirmación popular de la Gran Madre Vina se debía sobre todo a la incansable tarea de purificación efectuada por los templarios, pero que ahora sería continuada con no menos dedicación por los frailes de San Francisco. Lo que habría de ceder en cambio sería la lucha abierta contra la Virgen de Agartha, dado que la momentánea pérdida de poder de los Golem les impediría sostenerla adecuadamente. Estos cambios, como es natural, trajeron tranquilidad a los descendientes de Brunalda, pues la caverna secreta se vio libre por el momento de las acechanzas Golem. Ya en 1312 un hoyo se había instalado de manera permanente frente a la espada sabia. Los principales jefes templarios, el gran maestre Jacobo de Molay y otros 3 Golem, continuaban prisioneros en la casa del Temple de París. Durante 3 años se les aplicó sistemáticamente el tormento con el propósito de hacerles confesar ciertos aspectos sutiles de la organización templaria. 2 datos interesaban especialmente a los dominicanis. Deseaban conocer las vinculaciones con Oriente, con la Fraternidad Blanca, si existía una ruta segura hacia la morada de los inmortales y saber si permanecían actualmente en Francia o en algún otro lugar de Europa agentes de las potencias de la materia, maestros de la Fraternidad Blanca, inmortales Golem, etc., a los que se procuraría capturar de inmediato. Sin embargo, con todo lo terrible que puedan ser considerados, aquellos tormentos eran meras caricias frente a las refinadas torturas que los Golem aplicaron en más de una oportunidad a los señores de Tarsis. De todos modos, un bando de Nogaret anunció que el 23 de marzo de 1314 los herejes serían ajusticiados en la isla de los judíos, un islote frente al Palacio Real donde los dominicos solían quemar a los hijos del pueblo elegido. El día señalado, Jacobo de Molay, Godofredo de Charnay, Hugo de Pairán y Godofredo de Goneville, sacerdotes que habían dominado los más secretos conocimientos del pacto cultural, eran amarrados a las estacas y entregados a la purificación del fuego. Felipe el Hermoso, el círculo dominicanis en pleno y numerosos señores de Tarsis venidos desde el sur de Francia para la ocasión, contemplaron la ígnea escena que cerraba una etapa histórica, un periodo caracterizado por los innobles ataques contra la sangre pura y el espíritu eterno. La conspiración de los demonios se consumía en esas 4 hogueras en la isla de los judíos, en la ciudad de París, el 23 de marzo de 1314. El triunfo de la estrategia hiperbórea estaba asegurado. Los planes de la Fraternidad Blanca para instaurar la sinarquía universal, imposibilitados de realizarse durante 7 siglos, y la venida a España de Quiblón se retrasaría 180 años.